Señor Jesucristo. Gracias a Dios por la oportunidad, el privilegio que el Señor nos concede de servirle a Él. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra y luego entonces extiendo el saludo. Yo quiero que nos ubiquemos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo número 1, el verso 1 al 3, en el nombre del Señor. Romanos capítulo 1, verso 1 al 3. Gloria al Señor. Y la palabra dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Una alabanza al Señor Jesús. El tema de hoy es el anuncio de un Salvador. Y estaba pensando precisamente en lo que significa el anuncio de la salvación. Como ustedes saben, la semana pasada en la ciudad de Bogotá, de donde vengo y donde administramos por la gracia de Dios, ministramos la iglesia del Señor, se vivió una situación muy difícil y el viernes pasado fue una noche bastante compleja, bastante oscura, y en medio de una crisis que realmente yo nunca había visto y que me asombraba bastante estar ahí en el escenario, en medio de la gente desesperada y angustiada. Precisamente en el día me cogió una parte de uno de esos amotinamientos y se siente terrible, se siente bastante fuerte una situación así. Y en medio de eso se esperaba con anhelo el anuncio de alguna autoridad, de alguien que dijera algo, qué iba a pasar, qué iba a suceder. Y era la expectativa, claro, la expectativa de saber qué iba a pasar en medio de esto, en esa noche tan tremenda. Porque había una crisis, porque había una situación muy difícil que se estaba viviendo, mucha inseguridad. Y estaba pensando realmente, precisamente respecto al tema, el anuncio de un Salvador. Y sabemos que hace 6,000 años aproximadamente, el ser humano entró en una crisis, entró en una situación muy difícil, muy compleja. El hombre vivía, y conocemos la situación, vivía en un estado perfecto, maravilloso. El ser humano estaba viviendo plena comunión con Dios. Vivía seguridad, abundancia, una completa paz, una completa armonía. Pero en medio de ese escenario tan bonito, en medio de ese escenario tranquilo y agradable, se introduce una situación muy compleja. Y lo leíamos al principio en las Escrituras, se introduce el pecado. Y cuando el pecado comienza a tomar lugar en el corazón del ser humano, ese hombre de esa época comenzó a vivir y a sentir unas sensaciones, a experimentar unas sensaciones que nunca había vivido. Nunca había escuchado, nunca había oído hablar de algo así. Él no conocía la zozobra.
Él no conocía el miedo, él no conocía lo que era el pánico. Pero en ese momento comienza a desarrollarse una separación, a desarrollarse en el ser humano una situación emocional terrible. Aquel hombre que solía tener comunión con Dios, que vivía esa linda experiencia, ahora tiene miedo. Ese ser humano que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, que experimentó los mejores momentos con Dios, ahora está escondiéndose de la presencia del Señor porque algo está pasando en su corazón. Algo que nunca había experimentado ahora está sucediendo en su ser. Y cuando el Señor comienza a buscarlo en el huerto, sabemos que aquel hombre, en vez de salir al encuentro con Dios, lo que hace es esconderse. Siente miedo de Dios, siente miedo de la presencia del Señor. Y está escondido entre los arbustos, está buscando soluciones a la situación que ahora está viviendo. Sabemos que hemos leído en la palabra que se hizo unos delantales de hojas para cubrir una desnudez que antes no había descubierto, que antes no conocía. Y la situación del ser humano es tan fuerte que hay una voz que le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y no es una pregunta por ubicación geográfica, física, dónde se encuentra. Dios sabe dónde estaba. Pero es una pregunta respecto a la situación emocional, espiritual en la que ahora se encuentra. Se está produciendo una separación. Y esa separación, además de todo, está produciendo efectos como el endurecimiento del corazón, como la insensibilidad del corazón del ser humano hacia esa bonita comunión con Dios. Hay una angustia, la situación es oscura, la situación es difícil, pero Dios entra en medio de ese escenario. Dios entra a ese escenario con el propósito de traer esperanza, con el propósito de llevarle al hombre una buena noticia, de darle al hombre un buen anuncio, que es lo que necesita el ser humano en ese momento. Que alguien le diga algo respecto a lo que está pasando, qué hay que hacer, qué puede hacer, aunque él busca la manera de hacer por sus propios medios una cantidad de cosas, pero no es suficiente y no tiene ninguna validez. Sus vestidos y todo lo que el hombre trata de esconderse, huir de la presencia de Dios, no es lo correcto. Pero el Señor, a pesar de esa situación del hombre que se quiere como distanciar, el Señor se acerca y los reúne allí. Y entonces se produce el primer anuncio a la raza humana. Se produce la primer noticia y la mejor de las noticias en medio de esa crisis. Nosotros lo leemos en Génesis, el capítulo 3, el verso 15. El texto muy conocido: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Allí hay una convocatoria. No solamente está el ser humano, Adán, Eva,
también ha sido convocado aquel que ingresó e hizo el daño. Satanás también está allí presente. Y el Señor, delante del enemigo, delante de Satanás, el Señor está dando una palabra de esperanza para el ser humano. Pero al diablo, el Señor le está diciendo, en otras palabras, esta mujer que está aquí, de esta mujer viene quien le va a causar a usted una herida en su cabeza y tú te vas a arrastrar por el suelo. Yo creo que para el hombre escuchar en ese momento eso, ya allí se está produciendo, se está generando una oportunidad. Se está dando un anuncio de esperanza. Y comienza a transcurrir el tiempo respecto a esa simiente, respecto a ese Salvador anunciado. Porque esa simiente es quien traería la solución al problema, quien traería la salvación. Y entonces, al transcurrir el tiempo, ese anuncio va tomando cada vez más forma. Cada vez se va ampliando un poco más. ¿En qué va consistiendo esto? Y al transcurrir los años y los siglos, en medio de la crisis del hombre, en medio de la crisis de la humanidad, Dios va levantando hombres, va levantando profetas sobre quienes venía el Espíritu del Señor. Y entonces ellos se levantaban en las plazas públicas, se levantaban en lugares de concurrencia para anunciar esa promesa, la promesa de un Salvador para la humanidad. Y ese anuncio, yo he llegado a pensar verdaderamente por qué se tardó como 4,000 años. 4,000 años para que se materializara. Pero también he pensado, el Señor hubiera podido cumplirlo nada más al otro día, porque Él puede hacerlo. Él es Dios y Él es el Salvador. El Señor hubiera podido tomarse un par de semanas y cumplirlo. Es más, de los hijos de Adán, hay uno que usted conoce que fue asesinado por su otro hermano. Como que el enemigo intenta y busca la manera a ver, porque es de la simiente de la mujer de ella. Y como que el enemigo intenta ver cómo puede socavar esa promesa, cómo puede causar estorbo a lo que está sucediendo. Pero como Dios es Dios y es de palabra, Él no tiene problema alguno. Sencillamente muere Abel, pero viene otro, a quien se le puso por nombre Set, el reemplazo. Y el enemigo pierde otra vez, porque él quiere socavar ese anuncio, que no se dé, que no se logre, que se quede solo en palabras. Pero con Dios las cosas no se quedan en palabras. Dios dice y se hace. Dios dice y se cumple. No como uno quiera, no como el hombre quiera, ni siquiera como el enemigo cree que va a pasar, sino que Dios tiene un plan perfecto para que pueda suceder las cosas que Él ha prometido. Y cuando uno ve el Evangelio de Lucas,
esa genealogía, uno ve que viene esa línea, y en esa línea suceden muchas cosas. Durante todo el tiempo, durante todos los años y los siglos, en esa línea de esa genealogía hay personajes que no entendemos por qué están ahí, no comprendemos, pero así lo quiso el Señor, así lo quiso Dios. Él prometió y no importa cómo va a ser, pero lo va a cumplir. Y los profetas se levantaron y anunciaron a un Salvador. Y ese anuncio se da en medio de crisis. Por ejemplo, la crisis que vivía el pueblo en los días de Isaías. Toda cabeza estaba enferma, todo corazón estaba doliente. La raza humana, el ser humano estaba en una situación tremenda. El Señor hace un diagnóstico y usa a su hombre, a su varón, al profeta Isaías, y lo usa para que proclame una vez más la venida de un Salvador. Y el pueblo, dice la palabra en el capítulo 1 de Isaías, dice la escritura que solo podía verse, solo podía contemplarse en el ser humano una enfermedad llamada lepra. Desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, y las heridas no estaban suavizadas, no estaban vendadas, estaban abiertas, putrefactas. Es el diagnóstico espiritual que el Señor tiene de la raza humana. Pero en medio de ello, Dios tiene tanta misericordia que envía a sus hombres para que les digan: no teman, Dios mismo vendrá. Él mismo vendrá y os salvará. Tengan esperanza. Y por allá se levantó Isaías, lleno del Espíritu de Dios en ese momento. Y en medio de la crisis de la gente dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un niño, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero yo me pongo a pensar, bueno, ese anuncio es precioso, pero ¿qué pasa con el pueblo? Parece que no entienden. El Señor a Isaías le había advertido: el pueblo es de duro corazón. La crisis del pecado en el ser humano ha producido dureza de corazón. El pecado hace que el hombre se endurezca. Y tal vez, si he pensado, esos 4,000 años son 4,000 años donde el corazón del hombre ha sido muy duro, muy fuerte contra Dios. Unos cuantos reciben el mensaje, unos cuantos lo creen, pero en su mayoría no logran entender, no perciben, no comprenden. Prefieren, o más bien deciden seguir en su crisis. Entonces el profeta vuelve y se levanta en otro escenario y le está diciendo al pueblo en medio de aquello, les dice: fortaleced las manos cansadas, pueblo, afirmar las rodillas endebles. Oiga, esos anuncios del Señor tan bonitos, en medio que el hombre es duro de corazón, pero Dios le manda mensajes lindos, preciosos. No se preocupen, tengan esperanza, les está diciendo. Decídalos de corazón apocado. Es decir, aquellos que creen que no hay una salida, aquellos que creen que no hay esperanza, que esto se acabó, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Una gran noticia: Dios mismo vendrá y os salvará
Dele un aplauso al Señor, aleluya, en esta hora. Gloria a Dios. Aleluya. El profeta Isaías en medio, él es uno de los profetas entre todos el que más se ha dedicado, el que más ha usado al Señor en medio de esa situación a dar esas buenas nuevas, a dar ese gran anuncio. Y sabe que hoy en día tenemos que seguir dando ese anuncio a la gente. Tenemos que estarle diciéndole a la gente que hay un Salvador, que hay una esperanza, que en medio de la crisis hay una oferta y solo hay una salida que es segura y que se llama Jesucristo. Para esa época, para la época de los profetas, no era fácil. Muchos de ellos fueron rechazados. A otros los metieron en cárceles por hablar de estas cosas. Los catalogaban de locos. ¿De dónde salieron? ¿Quiénes se creen? Es que el corazón del hombre estaba duro. Y yo digo, bueno, si el asunto fuera otro, el Señor hubiese anticipado, pero no es fácil. Es más, el Señor tiene que enviar. Hay un profeta que se llama Juan el Bautista, y viene con un poder inmenso, gloria al Señor, para abrir espacio, para abrir camino, porque ya es hora que se cumpla la promesa anunciada. El hombre se ha endurecido tanto, pero por allá otra vez Isaías vuelve y se levanta en otro escenario. Y entonces está diciendo las palabras que el Señor le dijo que dijera. Por tanto, dice el Señor, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Porque es que lo invocaban en medio de la crisis, pero no sabían cómo. A él le llamaban de una manera, de otra, de acuerdo a la circunstancia. Pero el Señor le dice a Isaías, dígale al pueblo, dígale a la gente que un día van a conocer mi nombre. Lo van a conocer. ¿Y cómo lo van a conocer? Porque yo mismo que hablo. Yo mismo, yo no voy a enviar a otro. No hay otro preparado en el escenario eterno para enviarlo. No, yo mismo que hablo. He aquí estaré presente. Aleluya. Y aquí estaré presente. Es Dios. Es Dios en medio de la humanidad. Aleluya. Es el Señor en medio de los hombres. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ¿cómo será esto? Porque un niño nos es nacido. Sí, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno. Anuncios extraños, eso no es fácil de entenderlo, y más en esa época. El primer niño que nace siendo padre, pero era el anuncio, así era el plan de Dios. Gloria al Señor. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Parece que había un momento en que el pueblo como que lograba entender, pero otra vez su corazón. Entonces hay otro mensaje de Isaías en medio de la situación, y dice, allá en Isaías 53, como que en medio allá, yo lo imagino en un lugar gritando, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Como que es una queja del profeta, como que yo vengo anunciándoles y como que no quieren entender, como que no quieren creer. Yo les estoy diciendo que el Señor está diciendo que Él mismo va a venir. Eso debiera alegrarles, eso debieran prepararlos. Pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pregunta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y comienza a meditar y a entregar las palabras
subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Eso como que le está diciendo, señores, a ellos, señores, no vendrá como tal vez se lo imaginan. No entrará en un caballo pura sangre. No entrará con honores. No nacerá de una mujer tal vez de palacio. Cuando menos lo piensen, Él estará entre vosotros. Cuando menos lo piensen, Él se introducirá entre la raza humana. Y el profeta todo esto lo anunciaba bajo la unción del Espíritu Santo, porque era el Señor el que le indicaba cómo sucedería aquello. Pero cuando llegó el tiempo, cuando llegó la hora, cuando llegó el momento indicado, porque la palabra del Señor nos dice que cuando se cumplió el tiempo, porque esa era una cita que Dios tenía con el hombre. Y yo quiero que usted, amigo que está acá, escuche. Dios sus citas las cumple perfectamente. Dios pone una cita y Él está ahí parado frente a usted, gloria al Señor. Y aunque el ser humano siempre se retarda para llegar, siempre se atrasa para llegar y algunos nunca han llegado, pero Dios siempre está parado en el lugar y en el punto donde los ha citado. Y yo quiero decirle en esta hora que el Señor a usted, mi amigo, lo ha citado a este lugar, gloria al Señor. Y esto ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Esa cita ya estaba, gloria al Señor Jesucristo. Así que había una cita que había que cumplirse allá. Y se cumplió en el momento indicado. Se cumplió como Él quiso, como a Él le pareció. Y yo he llegado a pensar, ¿qué necesidad tenía el Señor de hacer todo esto? ¿Qué es el hombre?, dijo alguien. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué es lo que hay en el ser humano que le atrae tanto al Señor? ¿Qué es lo que hay en el ser humano que no importa la condición en que esté, no importa que el ser humano se haya hundido en lo más profundo de su situación de pecado, que el Señor hace todo lo que haya que hacer por ir a salvarlo? El ser humano es un tesoro para Dios. Hay algo especial en su vida, mi amigo. Hermano, nosotros estamos aquí no porque seamos de cierta familia, no porque hayamos nacido tal vez en tal o cual cuna. No, estamos aquí porque Dios tuvo misericordia de nosotros, porque tuvo gracia para con nosotros. Hay algo que le atrae al Señor de usted, de mí. Alábelo, 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 gloria al Señor. Alábelo, gloria a Dios. Santo es el nombre de Jesús. Santo es el nombre de Jesús. Si uno se pone a hacer memoria ya del pasado, uno dice, pero Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Después del Señor haberme salvado, y después de haber transcurrido un tiempo cuando Él me llama al ministerio, yo entré en una crisis. Señor, pero ¿por qué yo? Y en un momento llegué a decirle, Señor, allá al pasado, allá atrás, todo eso, lo otro, Señor,
Pero él me dijo, no importa, yo lo he llamado a usted. Y ese llamado que él hace es soberano. Él es soberano. Si el Señor en esta noche lo quiere salvar, Él es soberano para salvarlo, mi amigo. Él es soberano para hacerlo. Y no importa la condición y dónde usted esté, pero el Señor lo quiere salvar. Porque cuando uno se pone a mirar este cumplimiento de este anuncio, escoge el Señor una jovencita. No era pues de un estrato alto, de clase social alta, ni siquiera media, pero era una joven que temía a Dios. Bien, no escoge el Señor nacer en un palacio siendo el rey del universo, siendo el rey de reyes y señor de señores. No escoge eso. Él viene y quiere introducirse en medio de lo más bajo de la condición del ser humano. Allá se mete Él. Eso solo se le ocurre al Señor. Eso solo se le ocurre a Él. Cumplir ese anuncio en esa condición. Pero así lo hace el Señor en su infinita misericordia. Gloria al nombre de Jesús. Esa noche en Belén, en ese pequeño poblado, en ese lugar tan humilde y tan sencillo, ese Belén pequeña que el profeta había dicho, Éfrata pequeña, ciudad pequeña, pueblo pequeño, pueblo que no era importante en la nación, pero de allí vino el Salvador, allí nació el Salvador. El hombre no entendía, no comprendió nada, pero el universo mismo se estremece ante ese acontecimiento. Hay algo que está pasando allá en el universo. Hay una estrella, hay unos señores, es la NASA de la época, y entonces hay algo que no es normal. Y ellos quieren saber qué es lo que está pasando, pero la noticia es: ha nacido el Salvador. Y ellos salen corriendo y van y buscan un palacio, porque es el Salvador. Y tal vez obviamente va a un palacio de Herodes. Herodes se sorprende de la visita, de lo que se está hablando. Pero el Señor no nació allí. Ellos siguen siendo guiados hasta un lugar humilde, donde hay un niño envuelto en pañales. Es simplemente un niño común y corriente. Pero ese niño tiene todo lo que el hombre necesita. En ese niño está todo el cumplimiento de la palabra. 4,000 años de anuncio, 4,000 años de predicación, 4,000 años en que los profetas lo dijeron. Ahí estaba consolidado el anuncio sobre un pesebre, gloria al nombre de Jesucristo. Y ahí estaba ese niño, que ese nacimiento de ese niño conmovió hasta las huestes celestiales. Es un gran anuncio. Habían unos pastores por allá cuidando en las vigilias de la noche sus rebaños. Y de pronto hay una luz que resplandece en medio de la noche. Ellos se asombran. ¿Qué está pasando? Escuche, ellos no estaban esperando este anuncio. Ellos no. Todo eso lo ignoraban ellos, aunque se lo predicaron. Pero el ángel desciende y les dice: oye, no teman. Les traigo buenas noticias. Hoy ha nacido en Belén el Salvador, gloria al nombre de Jesucristo. Y cuando se da ese anuncio y ellos están con la boca abierta, aparece una cantidad de ángeles cantando: gloria a Dios en las alturas. Hay una fiesta en el cielo, porque se está cumpliendo lo que se anunció de antemano: un Salvador. Hay fiesta en el cielo por lo que está pasando entre los hombres. Alábelo, alábelo, gloria a Dios. Alábelo, que los ángeles a Él lo alabaron esa noche.
se gozaron, gloria al nombre de Jesús. Aunque era un niño, pero estaban gozosos, porque era el Salvador. Ellos sí lo supieron. Ellos sí lo identificaron. Ellos sí sabían que era la esperanza para la humanidad. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Y claro, allá estaba mi Salvador, su Salvador, ese niño que nació con principado de una vez. Ese niño del cual se dice, o dijo el profeta, Él es Dios fuerte. Aleluya. Él es Dios fuerte, no es un Dios fuerte, no, Él es el Dios fuerte. Y ese niño se dijo, Él es el príncipe de paz. De ese niño se dijo, Él es el Padre eterno. ¿Cuántos lo creen? Él es el Padre eterno. Ahí está, usted y yo lo creemos, ¿sí o no? Él es el Padre eterno. ¡Qué anuncio tan especial! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nació, se manifestó, se introdujo entre los hombres, se metió entre la raza humana, se metió en medio de la crisis, se metió en medio de lo más vil, porque el ser humano, todos nos habíamos descarriado. El Señor no vino, no encontró el mejor escenario. Él se metió en lo más humilde, en lo más bajo, pero no le importó, porque Él tenía un propósito. Él, aleluya, Él vino y se metió en medio de una raza humana caída, pero ahí se introdujo el Salvador. Ahí llegó el Salvador. Él no nos salvó a la distancia. Él no se quedó allá y dijo, voy a hacer algo desde acá. Él vino y se introdujo entre nosotros. Él cumplió la palabra, porque Él es Dios de palabra. Gloria al nombre de Jesucristo. Se vistió de carne como nosotros. Se hizo semejante a los hombres. Estuvo en la condición de hombre. Por eso lo confundieron, por eso lo trataron como cualquier parroquiano, porque era semejante a los hombres. Pero unos cuantos pudieron identificar en Él que Él era más que eso. Unos pudieron identificar y alguien dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. Otro por allá dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Gloria a Dios. Pero la mayoría no entendieron el cumplimiento del anuncio. Pero unos cuantos sí sabían que por ahí estaba ya, que se estaba cumpliendo. Alguien quedó mudo cuando se le anunció al respecto todo el cumplimiento, el andamiaje para el cumplimiento. El sacerdote quedó mudo y pasaron muchas cosas. Hasta el enemigo quedó embolatado. Se confundió y no pudo, porque él quiso otra vez socavar el cumplimiento. Muchos niños murieron en la época, pero Dios es Dios. Y el enemigo una vez más perdió. Y de pronto se apareció en el desierto. Allá estaba el Señor. Y el enemigo, si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, haz aquello. Estaba como preocupado. Pero de pronto el Señor le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y como si fuera poco, vinieron ángeles y comenzaron a servirle. Y el enemigo tuvo que salir corriendo. Y ahí comienza la tarea del enemigo, a ver cómo puede detener esto. Pero esto es indetenible, porque cuando el Señor va a salvar al hombre, no lo para nadie. No hay frontera, no hay nada que se ponga de frente y aguante, porque el propósito de Dios es grande. Él es el Salvador y punto. Y no hay otra cosa que hacer. Él, cuando quiere y se dispone a salvarlo a usted, mi amigo, Él hace todo lo que sea. Alabanzas a Jesús.
Y si no, dígame usted, hermano, cuántas cosas no pasaron. A veces tropiezos, pero ahí estamos. Y hemos tenido situaciones difíciles, pero como tenemos Salvador, porque tenemos Salvador, ¿sí o no? Hemos tenido momentos muy críticos, pero como tenemos Salvador, ahí estamos. ¿Cuántos han dicho, no, hasta aquí fue? No, Señor, tenemos Salvador. Tenemos Salvador, tenemos Dios. No, ahora sí fulano de tal, ya ese no volvió, pero aquí otra vez está de nuevo. Porque este Salvador es inmutable. Este Salvador no se puede reemplazar por nada. Este anuncio sí que es un gran anuncio. Oh, si Colombia pudiera toda entender lo que significa Jesús salva, aleluya, las cosas serían diferentes, mi amigo. En esta noche Jesucristo, volvemos a decirlo, es el Salvador. Agradecido en esta noche por esta salvación tan grande. Hay alguien que esté agradecido con Él, porque se cumplió la palabra. Gloria a Dios. Se cumplió la palabra. Colóquese de pie en el nombre del Señor Jesús. Se ha cumplido la palabra y tenemos Salvador. Por eso no nos ha detenido nadie. ¿No ha visto usted los más antiguos que a esta iglesia cuando la trancan por allá se desborda por otro lado? ¿No ha visto usted que de alguna u otra manera se ha querido levantar el enemigo porque dice, esta gente está anunciando lo que yo no quiero que se anuncie? ¿Y no ha visto usted que entre más a esta iglesia le hagan frente, esta iglesia más crece y más avanza? Porque tenemos un Salvador y se llama Jesucristo. Yo quiero invitar a todos los que estén agradecidos con este Salvador tan grande, que ahí donde usted está levante su mano en el nombre de Jesús y le diga, Señor, gracias por haber trascendido ese anuncio a mi vida. No se quedó en Belén, no se quedó allá, no se quedó para Israel. Señor, este anuncio ha llegado hasta Colombia. Este anuncio ha llegado a las partes más remotas de nuestro país, del mundo. Y nos ha alcanzado, Señor, con ese anuncio de salvación. Dígale al Señor, gracias. Este Salvador a usted lo ha llenado con el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Hay muchos motivos para agradecerle a Él. No hay otro como Él. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué lindo es el Señor. Qué bueno es Dios que se acordó de nosotros cuando estábamos perdidos. Qué bueno es Él que en medio de la oscuridad hizo resplandecer su luz. Qué bueno es el Señor que en medio de ese desconocimiento que había de Dios, aleluya, Él llegó para darnos salvación y vida eterna. Todo era oscuridad, pero ahí llegó el Señor. Gracias, Señor, por el anuncio maravilloso de un